y con una convicción tremenda de lo que tú nos quieres enseñar. Te damos honra y gloria y todo eso te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Vamos a entrar en la palabra. Quizás a lo mejor pues el hermano Salvador me conoce de muchos años. De hecho, ¿verdad? Hacemos campañas en las confraternidades hace muchos años también. Las hacemos en diferentes lugares. Y de una manera u otra, pues él ya sabe mi estilo, ¿verdad? No soy una persona que grita, brinca, echa maromas. El Señor me llamó solamente para predicar la palabra, pero en una forma de enseñanza. Y vamos a hablar la palabra, y este tema va a ser columnas de sabiduría. Amén. Como iglesia necesitamos construir nuestra vida en sabiduría para poder, hermanos, ser una columna de apoyo en nuestra iglesia o en la casa de Dios. Una de las cosas que son muy importantes no es solamente tener, hermanos, el conglomerado de gente dentro de nuestras iglesias, sino saber que realmente la gente que está dentro de la iglesia son unas columnas. Hablamos de esas columnas sostienen, hermanos, que un techo, de tal manera que nosotros tenemos la fe, la certeza de que no se nos va a venir encima. ¿Qué quiere decir? Que las columnas juegan un papel muy importante, pero ya en el terreno espiritual, las columnas dentro de la iglesia deben de ser, hermanos, que totalmente, hermanos, que apoyando al ministerio en el cual Dios los ha plantado a cada uno de ustedes. Amén. El número 7 significa plenitud o algo perfecto. Las columnas de sabiduría, vemos aquí que como iglesia nosotros necesitamos, hermanos, construir nuestra vida en sabiduría para poder ser una columna de apoyo en la casa de Dios. El número 7 significa, ya dijimos, plenitud, algo perfecto. El texto también menciona la palabra que labrar. La sabiduría, hermanos, que labró. Cuando estamos hablando de labrar, estamos diciendo, ¿verdad?, que labrar quiere decir trabajar sobre algo. Se labra la tierra para que produzca fruto. Se labra la madera para darle forma o figura a algo, una mesa, una repisa, algo. En el caso de nosotros, como columnas de sabiduría dentro de nuestra iglesia, tenemos que remover todo lo que nos sirve para poder nosotros ser efectivos dentro de la obra de Dios. Aleluya. Si no lo hacemos, porque cada uno de nosotros, hermanos, Dios conoce el corazón. Dice, ¿quién conocerá el corazón? Solamente Dios sabe, hermanos, que lo que traemos nosotros en el corazón, y también sabe las intenciones de nuestro corazón, ¿sí o no? Entonces cada uno de nosotros, aun cuando estemos en el anonimato, sabemos perfectamente hermanos, cuáles son las cosas que no hemos delegado a Dios para ser nosotros efectivos dentro de la obra de Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante esto. Hay varios tipos, hermanos, de sabiduría. Vemos aquí en Santiago capítulo 3, verso 13 al 18, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre y ¿qué más? De sabiduría. ¿Sí? Ahora, el verso 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis, no seas mentiroso contra la verdad. Verso 15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es que terrenal, animal y diabólica. Verso 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay confusión y toda obra perversa. Verso 17, mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es que pura, aleluya, luego pasiva, modesta, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que debemos buscar para hacer columnas es precisamente la sabiduría que viene de Dios, ¿sí o no? Aleluya. Cuando dice la palabra aquí en Santiago, si hay celos, contiendas, disensiones, no digamos que tenemos sabiduría de Dios, porque esa sabiduría, hermanos, no es la que Dios, hermanos, pretende que nosotros tengamos. Es muy importante, por eso decíamos nosotros ahorita, hay que labrar la tierra. En otras palabras, dice que fuimos formados del polvo ¿de qué? De la tierra. De la tierra. Entonces nosotros sabemos perfectamente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras limitaciones, y tenemos que ser honestos delante de Dios, ¿sí o no? Dice la Biblia claramente, dice, Dios no puede ser burlado,
porque todo lo que el hombre siembre, eso va a levantar. ¿Qué quiere decir? Que hermanos, nosotros no podemos engañar a Dios. Podemos estar con una cara de piedad, con una actitud de alabanza, de lenguas, de tanta cosa, pero muchas veces nosotros somos imitadores y no hemos que hacedores de la palabra. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una evaluación de nosotros mismos, si realmente la sabiduría que tenemos nosotros es la que Dios demanda. La sabiduría es pura, que dice ahí, luego pacífica, modesta, y usted sabe los frutos del Espíritu, ¿sí o no? Amén. Los frutos del Espíritu es caridad, gozo, paz, templanza, benignidad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. No hay ley. ¿Qué quiere decir? Que Dios no te puede fiscalizar cuando tú estás dando frutos que descienden, hermanos, del cielo. Es sabiduría netamente provocada por Dios. Amén. Aleluya. Ahora, fíjese bien, la sabiduría fue una característica indispensable para elegir hombres que sirvieron como columnas o apoyo al trabajo de los apóstoles de la iglesia primitiva, ¿sí o no? Ahí vemos nosotros en Hechos 6, 2, 4, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y en el verso 3 dice, buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Cuál era el perfil precisamente de esos varones? Dice la palabra que ellos deberían tener ¿qué? Buen testimonio. Aleluya. Deberían de tener, hermanos, que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y dice ahí, y a quien pongamos sobre este trabajo. Desgraciadamente hay muchas iglesias, hermanos, que solamente porque les falta un líder o una lideresa, ¿qué es lo que hace? Ponen a cualquier persona, pero no piden sabiduría de Dios para poder ponerla a la persona correcta. ¿Qué es lo que ha pasado? Ese tipo de hombres y mujeres han traído ¿qué? Divisiones, han traído pleitos, han traído, hermanos, ¿qué? Disensiones muy fuertes dentro de las iglesias. Y hermanos, es una situación muy lastimosa, porque nosotros estamos dando un testimonio pésimo a la gente que quiere venir a los pies de Cristo, ¿sí o no? Aleluya. Por eso dice la palabra, vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra, ¿sí o no? Amén. Pero si la sal pierde, hermanos, ¿qué? Su sabor, su consistencia, va a ser hollada, va a ser pisoteada. En otras palabras, lo más importante de cada uno de nosotros como cristianos es el testimonio, porque el testimonio es el que jala mucha gente, porque dicen, oye, este era mentiroso, este era esto, era el otro, pero ahora vemos un cambio radical en él. Dios siempre existe, ¿por qué? Porque ha hecho un cambio en ellos. ¿Qué es lo que hace? Hermano, nosotros que impactamos la vida de esa gente, y esa gente va a querer venir a la iglesia, ¿por qué? Por el testimonio de nosotros. Pero qué tremendo es cuando, hermanos, una vez yo estaba, ¿verdad? Me habían dicho, hermano, vaya queremos que vaya a nuestra casa porque queremos que nos visite. Antes de llegar a la casa había gritos y había un montón de cosas. Dije, Señor, me equivoqué de casa. Pero vi la dirección y era la misma. Todo. Y en ese momento salen los hermanos, Dios le bendiga, hermano Ávila, pasen. Pero yo ya había oído todo lo que estaba pasando ahí. La pregunta es, ¿qué concepto tienen los vecinos de esa persona, de esos hermanos? Hermano, en la iglesia podemos ser los más espirituales, pero Dios quiere que allá en la calle nosotros seamos que cartas abiertas para que ese testimonio, hermanos, que impacte a la gente y diga, sí existe un Cristo de la gloria que cambia, transforma y renueva a personas que problemáticas. Amén. Ahora fíjense bien. Y el verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, entonces es necesario construir nuestra vida en sabiduría para que se nos pueda encargar un trabajo en la casa de Dios. Podemos decir que la columna de sabiduría se compone de 7 elementos para hacer una, más que sabiduría totalmente genuina. Número 1, el temor a Jehová. La primera columna es el temor a Jehová. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios?
Básicamente es el respeto profundo por Dios, es un temor reverencial y este se obtiene con el conocimiento de Dios. Porque si no lo conocemos a Dios, ¿cómo lo vamos a reverenciar o respetar? Si queremos ser una columna de sabiduría, el primer paso es el temor a Jehová, el temor a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? Aleluya. ¿Y por qué muchas veces hacemos lo que Dios no quiere que hagamos? Acuérdense una cosa, Dios es un Dios que omnipresente, ¿sí o no? Amén. Donde quiera que tú te metas donde quiera, estés allí en la oscuridad de las tinieblas haciendo algo que es indebido, que está deshonrando a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Lo único que está pasando ahí es que tú no tienes temor a Dios. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente que Él está en todos lados y sabes que lo que estás haciendo aparentemente te escondes, porque toda la gente que hace lo malo se esconde, hermanos, que en las tinieblas, en la noche. ¿Por qué? Porque le tienen más temor al hombre, aleluya, que a Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué hizo Adán y Eva? Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Acá estoy, Señor, escondido, porque tuve que miedo y me escondí. Muchas veces nosotros tenemos más miedo a lo que dice la gente que lo que dice Dios. Aleluya. Por eso cuando una persona alaba a Dios, tiene que tener un temor reverente a Dios y un respeto tremendo a Dios, que donde quiera que se mueva la iglesia, estamos hablando de un local, la iglesia somos todos nosotros, ¿sí o no? Cuando tú estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás en todos lados, ahí tú estás representando a la iglesia de Cristo, ¿sí o no? Y no podemos deshonrar a Dios con cosas que, hermanos, que denigren el evangelio de Jesucristo. Amén. Aleluya. La siguiente columna es la cordura. Proverbios 8:12 dice: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. La palabra cordura viene de la palabra cuerdo, y eso es lo contrario de estar fuera de sí. En la Biblia encontramos ejemplos, ¿sí o no? ¿Cuáles ejemplos encontramos? El primero es personas que se apartaron de Dios, que andaban fuera de sí. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor, dice la palabra en Daniel 4:34: mas el fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razonamiento me fue devuelto, y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor confesó que estaba fuera de sí, gracias a que su orgullo. Hermano, hay ocasiones que nosotros tenemos ojos, tenemos oídos, y muchas veces se nos dice las cosas que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para nuestro bien, para estar en perfecta, armonía con Dios, y simplemente no hacemos caso. Y la Biblia nos está diciendo que la segunda columna es la cordura. ¿Qué quiere decir? Estar no fuera de sí, sino estar cuerdo, sabiendo lo que estamos haciendo, ¿sí o no? Amén. Aquí, por ejemplo, en Lucas 15, 17, 18, y volviendo, estamos hablando del hijo pródigo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese bien, las personas que no tienen temor de Dios andan fuera de sí, practicando y consumiendo cosas que saben que los llevan a la muerte, y lo siguen haciendo. Eso es estar fuera de sí. Amén. Gloria a Dios. Hay ocasiones, matrimonios que vienen a la iglesia y cantan ese canto muy conocido. Se agarran de las manos en la iglesia y dicen: unidos, unidos en su nombre, unidos. Aleluya. Unidos, unidos en su nombre, unidos. Pues en él. Y ahí empieza, ¿sí o no? Pero antes, una hora antes, se agarraron del chongo de las greñas. Aleluya. Y vienen aquí a la iglesia diciendo y aparentando que están unidos. Aleluya. Que hay unidad. Hermano,
Volvemos a lo mismo, tú no puedes engañar a Dios. Todo lo que hagas, hermanos, Dios ya lo sabe. Él tiene conocimiento de cuál es nuestro comportamiento. Entonces, quiere decir que nosotros no estemos fuera de sí, seamos cuerdos, seamos coherentes en lo que estamos haciendo, sabiendo que nosotros, Dios nos ha dado nuestra familia, nos ha dado nuestros hijos, y nosotros tenemos que ser el modelo para ellos, para que ellos sean hombres y mujeres que alaben y glorifiquen a Dios y sigan con esa con esa estafeta de ser personas obedientes al Cristo de la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces nosotros le demandamos a los hijos que se compongan, ¿sí o no? Esa ilustración muy trillada, ¿verdad? Que tocan a la puerta, está un cobrador ahí, viene y sale el niño. Y el niño sale y dice: dígame, señor, es que vengo a cobrarle el abono a tus papás. Y se va el niño corriendo a la casa. Papá, mamá, ahí está el cobrador. Diles, ya se lo saben, ¿verdad? Diles que no estoy. Y luego llega el niño con el cobrador y dice: dice mi papá y mi mamá que no están. Y luego le demandamos a los hijos que se porten bien, si nosotros estamos violando la palabra de Dios, y no podemos ser coherentes al saber que le estamos diciendo a los niños, les estamos demandando que se porten bien, y nosotros como modelos que Dios nos ha puesto en nuestra familia somos todo lo contrario. Y luego nos lamentamos: ay, mi hijo es muy rebelde, ay, mi hijo no lo puedo controlar. Hermanos, seamos honestos, nosotros hemos educado a los hijos de esa manera. Amén. Y venimos a la iglesia y le decimos: pastor, ayúdeme, mi hijo es un rebelde. Pero usted es el intelectual que no le puso límites a sus hijos, y usted como modelo no les dio ejemplo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mira, hermano, la tercera columna es el consejo y buen juicio. Fíjese bien, Proverbios 8:14 dice: conmigo está el consejo y el buen juicio, soy la inteligencia, mío es el poder. Una persona que es sabia oye consejos, y eso lo lleva a tener buen juicio, ¿sí o no? ¿Cuántos sabemos oír consejos? Aleluya. Hay un adagio popular que dice, ¿verdad?, que si tú oyes consejos vas a llegar a viejo, ¿sí o no? Aleluya. Ahora, Proverbios 1:5 dice: dirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La Biblia es el consejo de Dios, pero también Dios usa a sus siervos, a los padres o a los hermanos, para darnos consejos. Si queremos ser sabios, atendamos el consejo que, hermanos, de parte de Dios y de la gente que Dios nos pone a nuestro entorno. Amén. Proverbios 8:30 dice: atender el consejo y ser sabios, y no lo menospreciéis. ¿Cuántos consejos nos dio nuestra madre, hermano, para que nosotros camináramos correctamente y no quisimos? ¿Cuántas veces lloraron ellas para estorbarnos, para que no hiciéramos lo malo? Y, hermanos, hasta que nos estrellamos en la pared con problemas y situaciones difíciles, fue cuando entendimos que el consejo de nuestras madres era un consejo sabio que nos estaba transfiriendo para que nosotros también fuéramos sabios para nuestro caminar en Dios. Aleluya. Pero ¿qué era lo que pasaba? Éramos tercos, ¿sí o no? Y hay ocasiones dentro del cristianismo, dentro de los hermanos y las hermanas, hay gente... ¿Me ayudan a decirlo? Cerca. En los hermanos y las hermanas hay gente terca, que no quieren entender, quieren hacer su voluntad. El pastor le dice: hermano, quiero que venga aquí, que haga esto, que haga lo otro, y hacen todo lo contrario, ¿sí o no? Usted le dice a su esposa como marido, como sacerdote de su hogar, le dice: vieja, pero no en una forma despectiva, ¿no? Es cariño, ¿verdad? Uno dice negra, otro dice flaco, otro dice vieja, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa vieja, no está vieja, ¿verdad? Pero ese es un léxico que yo hago. Si tú le dices a tu esposa: oye, haz esto, llama a esta persona y a esta persona, y ella no hace caso, se constituye una persona que terca, porque hace lo que quiere, pero no hace lo que se le está indicando.
muchas veces nosotros no sabemos más que recibir instrucciones, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de Naamán? A Naamán le dijeron, hey, ve y zambúllete ahí 7 veces en ese río. ¿Y él qué hizo? Comenzó a poner sus argumentos, y mientras ponía sus argumentos no pasaba absolutamente nada. Cuando ya se rindió y lo hizo, hermanos, ¿qué es? La lepra desapareció. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí se realizó un milagro poderoso, ¿sí o no? Aleluya. Cuando nosotros no somos tercos, Dios nos da bendición. Cuando nosotros somos tercos, Dios nos suelta la cuerda y nos estrellamos, hermanos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, la otra columna, o sea, la columna número 4 es la humildad. Para hacer columnas en la casa de Dios tenemos que ser humildes, ¿sí o no? Aleluya. Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Dice, mas con los humildes está ¿qué? La sabiduría. La sabiduría. Ahora, ¿qué es la humildad? La humildad no es que vengas ahí, hermanos, todo como un homeless, que no tengas dinero, ¿no? La humildad, aquí la vamos a ver. ¿Qué es la humildad? La humildad es una virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento, ¿sí? Hermano, usted es orgulloso. No, ¿por qué me está diciendo? ¿Por qué me está insultando? No eres humilde, ¿por qué? Porque el orgullo te gana, ¿sí o no? Aleluya. Pero cuando una persona, o el pastor o alguien te dice, hermano, usted está rayando, pisando terreno pantanoso, usted está siendo orgulloso, altivo. Y cuando usted escucha el consejo, dice que ahí está la sabiduría, ¿sí o no? Hermano, gracias por darme esa indicación. No me había dado cuenta, pero ahora me estoy dando cuenta. Gracias, hermano, gracias. Y vuelves a qué? Hermanos, a enderezar el camino torcido que ya llevabas. Aleluya. Por ser una persona que humilde. Ahora, Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, ¿y qué más? Y humilde de corazón, y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas, ¿sí o no? Tus emociones no van a andar alborotadas como caballos salvajes, tu alma va a estar tranquila. Dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Una paz tranquila, ¿sí o no? Andas como diputado en campaña, ¿sí o no? ¿Se acuerdan los diputados que andan ahí? Le dicen que son rateros, son veces, y ellos andan bien tranquilotes, ¿sí o no? Es la misma situación. Cuando tú estás con la paz del Señor en tu corazón, en tu vida, no te interesa quién te critique, quién te ataque. ¿Por qué? Porque tienes que la paz poderosa de Dios en tu vida personal. No te interesa nada, ¿sí o no? Porque cuando te critican, cuando te tiran pleito, ¿qué es lo que pasa? Lo único que está pasando es que aquella persona trae un problema. Tú no traes el problema, tú estás tranquilo. Aquella persona trae el problema y está en problemas con Dios, pero tú debes estar ¿qué? Tranquilo. O son personas medias tremendas, ¿no? Aleluya. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo quiere que esté, hermano? Estoy bien, no estoy cojo, no estoy manco, estoy bien. ¿Para qué me pregunta eso? Ay, Señor. Y el otro hermano dice, perdón. Perdón, hermano. Perdón. Hay gente que son de mecha, ¿qué? Corta. Aleluya. Le ponen el cerillo y explotan, ¿sí o no? Aleluya. Y luego vienen a la iglesia, ¡oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Te alabo, Señor! Y son personas, hermano, que agresivas, ¿sí o no? Bipolares. Yo una de las cosas que le pedí al Señor era que me quitara lo agresivo. Porque yo, cuando yo comencé a trabajar en la panificadora Bimbo como contador, yo había entrenado varias líneas de artes marciales y yo me creía tremendo, ¿sí o no? Cuando yo me entregué a Cristo, le dije, Señor, quítame eso, yo no quiero tener pleito con nadie. Porque cuando tenía eso, haga de cuenta que traía un letrero en la espalda que decía, se busca pleito. Todo el mundo me buscaba pleito. Una ocasión íbamos mi esposa y yo al centro, hace poco, íbamos agarrados de la mano, y viene un individuo de frente, viene con nosotros, y dice, suéltala, no te la vayan a robar. Y el Señor,
como dice mi esposa, debajo de la cruz o qué? No, le dije, Señor, dame dominio propio, no demonio propio. Aleluya. Dominio propio. Y seguimos caminando, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si mi carnalidad soltara a mi esposa y peleara con ese hombre? Al rato dicen, en el PM, pastor de la Alianza Ministerial Evangélica acaba de golpear a un hombre y lo dejó casi moribundo. Aleluya. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede trascender, hermanos, que una actitud de enojo por no poder, hermanos, que ser humildes delante de Dios? Otro punto es 5, la disciplina. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. La disciplina es algo que humanamente no nos gusta, pero es necesaria ¿para qué? Para adquirir sabiduría. ¿A cuántos los han disciplinado? ¿A cuántos los han disciplinado? Aleluya. No solamente en la iglesia, sino sus padres. ¿Cuántos los disciplinaron? A nadie, pues eran hermanos. Hermanos, invítenme, porque miren, personas que no han sido disciplinadas y son bien tremendos y son bien parejitos, pues invítenme, ¿verdad? Para aprender, ¿sí o no? Aleluya. ¿A cuántos los han disciplinado? Sé honesto. Aleluya. Sé honesto. Muchas veces va en su carro y de repente el tránsito lo alcanza. ¡Ey, señor, va a velocidad! Y usted dice, pues traigo 200 caballos de potencia en mi carro. Hágase un lado porque me lo llevo. Agresivo, ¿sí o no? Si nos están dando una amonestación es precisamente ¿para qué? Para adquirir sabiduría, hermanos. Amén. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando hablamos de disciplina, no necesariamente, hermanos, estamos hablando de castigo, porque la disciplina puede ser someterse a las autoridades establecidas, saberlas respetar, saber respetar los horarios, saber obedecer órdenes como un soldado que obedece a su superior. Cuando nosotros nos sometemos de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos entendiendo que somos personas disciplinadas, ¿sí? A una persona se le dice, hermano, usted va a dirigir la alabanza, tiene nada más 20 minutos y se avienta 2 horas de alabanza. ¿Qué quiere decir? Pudiera arguir, hermano, es que me tomó el Espíritu Santo. Hermano, dice que la palabra que el Espíritu, que Dios es un Dios de orden, no de qué, no de confusión. Entonces, ¿qué quiere decir? Si somos disciplinados, tenemos que pedirle, hermanos, que si se nos da una orden, tenemos que acatarla al 100%, ¿sí? Y de esa manera vamos a estar demostrando que somos personas sabias. Aleluya. Sabias, personas que son importantes dentro de la casa de Dios porque están sosteniendo la casa del Señor. No son personas que están destruyendo la casa del Señor, son personas que están construyendo, están sumando a la casa de Dios. Amén. ¿Sí se acuerda de aquella anécdota, verdad, que decía aquel hombre, verdad? Un hombre. Por eso es muy importante, hermanos, que la identidad de nosotros con Dios y con la gente que nos conoce a nosotros. Había un personaje que estaba aquí en la tierra y él decía que era cristiano, que él era una persona sometida a la voluntad de Dios. Y esa persona traía en su carro stickers, Cristo viene, Cristo salva, Cristo esto, Cristo lo otro. Y dice la fábula que allá San Pedro en el cielo está recibiendo a la gente. Y ese hombre se murió, ¿verdad? Llega y le dice, San Pedrito, dame chance de entrar, soy un hijo de Dios, yo hice con las cosas buenas. Y Pedro dice, no, dice, tú viviste una vida doble, tenías doble moral. Le aparentabas a la gente que eras cristiano, pero no eras cristiano. Eras solamente una fachada, pero no eras cristiano. Y él le dice, déjame entrar, soy cristiano. No puedes entrar. Y luego este hombre, ¿verdad?, quiere justificarse. Mira mi carro lleno de stickers, Cristo viene, Cristo salva. Y Pedrito le dice, sí, dice, tu carro va a entrar, pero tú no. Aleluya.
¿Qué quiere decir? Volvemos al mismo punto. Tú no puedes ni yo puedo burlar a Dios, porque Dios conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Amén. Por eso cuando viene la disciplina, hermanos, recíbala con gozo, alegría. ¿Por qué? Porque hay una persona que se está preocupando por usted porque no quiere que se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amén. Que tenga la vida eterna. Fíjese, Hebreos 12:7 nos dice: si soportáis la disciplina de Dios, la disciplina Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre disciplina? Verso 8, pero si no se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. La palabra es, hermanos, qué fuerte. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Aleluya. ¿Cuántos son huérfanos? A mí me gusta cómo conduce el hermano su pastor, ¿verdad? ¿Cuántos se cansaron? Amén. Y ya te evidenciaste. Aleluya. Y yo digo, ¿cuántos son huérfanos? ¿Cuántos son hijos de Dios? Si nosotros somos hijos de Dios, recibamos ¿qué? La disciplina, ¿sí o no? Por ejemplo, el pastor tiene su esposa y la esposa tiene que saber que tiene una autoridad espiritual arriba de ella, ¿sí o no? Si esa mujer se revela en contra de la autoridad que Dios le ha puesto en su casa y en su iglesia, es una persona, hermano, que es terca o terco, y tarde o temprano va a tener problemas graves, ¿sí o no? La Biblia dice claramente, hermanos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva. viene la metamorfosis, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas están hechas nuevas en Cristo, en Dios, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza antigua tiene que estar siendo borrada, sepultada, para que no tome control de nuestra vida nueva, que es en Cristo Jesús, ¿sí o no? Aleluya. Amén. Aquí vemos la sexta, ya vamos a terminar. Las palabras justas. Proverbios 10:31 dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Nuestra forma de hablar revela nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla La boca. la boca, Señor. ¿Quiere conocer a alguien? Dice por ahí, para conocer a Andrés, vive con él un mes. Aleluya. Y si vives un mes, te vas a dar cuenta qué clase de gente es. Aleluya. Pero no es un proverbio, ¿verdad? Es una forma de hablar. Pero te vas a dar cuenta, si yo voy a su casa y duro un mes ahí en su casa, yo voy a saber exactamente que lo que usted representa dentro de los cultos, en cada culto que se hace en la semana, usted lo está sustentando en testimonio ahí en su casa. Si no es así, hermano, si una persona no recibe la disciplina, dice que es un bastardo, es un huérfano, es una persona que no pertenece al reino de Dios. Puede imitar, como dijimos ahorita, esa ilustración chusca que les dije ahorita, puede imitar, pero Dios, hermano, no se le escapa nada. Dice que Él pesa los corazones. Aleluya. Por eso, de la abundancia del corazón, Habla la boca. habla la boca. A lo mejor este predicador no salta ni brinca ni nada, pero hermano, yo le estoy dando la palabra que nos hace reflexionar, ¿sí o no? Aleluya. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿A cuánto les gusta estar a un lado de un hermano, una hermana que le está ministrando, le está edificando? Hermano, se queda ahí y dice: hermana, vamos a estar tomándonos café más o menos unos 10 minutos, 20 minutos, y ahí se queda horas y horas. ¿Por qué? Porque la palabra está siendo medicina por la boca de ese hermano o de esa hermana, ¿sí o no? Amén. Proverbios 12:18 dice: el hombre, ya dijimos esto, ¿cuánta falta nos hace tener columnas de sabiduría para cada palabra, cada consejo traiga precisamente sanidad a las personas, ¿sí o no? Hay personas que vienen, hermanos, bien aporreadas del mundo, ¿sí o no? Y están demandando una palabra de sabiduría, una palabra de consejo, una palabra de ¿qué? De ánimo, ¿sí o no? Llegan con nosotros esas personas así. ¿Sabes qué? Te lo dije
por eso te está pasando eso, por eso vienes así, vienes derrotado, te lo dije. Haga de cuenta que le está poniendo otro pie arriba de la cabeza y lo está hundiendo más, ¿sí o no? Aleluya. Cuando viene una persona así, hermano, abrácelo. Es más, ni siquiera le diga palabras, nada más abrácelo un poquito, porque el abrazo quiere decir muchas cosas, ¿sí? A veces usted viene agobiado, viene con pruebas, viene con luchas y el pastor lo abraza, un hermano de la iglesia, una hermana la abraza a otra hermana, y nada más con ese abrazo cálido ya usted está sintiendo, hermanos, el soporte de un hermano que está con usted, que está en su sufrimiento, está en su lucha, está cuando usted está llorando, ¿sí? Amén. Mire, terminamos con la última columna, la prudencia. La prudencia. Mire, Proverbios 14:18 dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Qué es prudencia? Cualidad de quien actúa con precaución para evitar males, moderación al hablar o actuar. En el trabajo de la obra de Dios, el trato con la gente es indispensable y la prudencia es necesaria para saber actuar con precaución y moderación, respetando los límites precisamente de nuestra responsabilidad. Amén. Ser hombres y mujeres prudentes. Mujeres que están trabajando en las maquilas, están hombres ahí perversos diciendo tontería y media. ¿Qué es lo que hace la mujer prudente? Se aleja de ahí, ¿sí o no? Aleluya. Se aleja del entorno. Si hay mujeres, tú como hombre estás en una maquiladora, en un trabajo donde hay mujeres, y esas mujeres te están tirando, hermanos, que el lazo para que caigas, inmediatamente tú dices: oye, es el enemigo que está usando este poder humano para hacerme caer. ¿Saben qué? Mejor me voy de ahí. Te pueden decir lo que quieran decir, pero tú estás siendo prudente y estás siendo agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo correcto delante de Dios. Dios lo premia. Pero hay gente imprudente, ¿sí o no? Pero Dios. ¿Sí o no? Tienes 40, 50 años y viene una muchacha de 20 años y dice: oiga, señor, usted es bien guapo, mire qué ojos tiene, ojos azules, usted es un príncipe azul. Y aquel hermano comienza a bajar la guardia y dice: a lo mejor sí es cierto. Se pone en el espejo: sí es cierto, mira, estoy guapo. Y cuando menos se acuerda, ya cayó en el lazo del cazador. Aleluya. Prudencia. La última columna es la prudencia. Nosotros tenemos que tener prudencia, ¿sí o no? Si alguien te comienza por medio de las redes sociales a invitar, a darte una invitación, si no es una persona conocida, no la recibas. Porque ahorita, hermanos, el problema más grande que está existiendo ahorita es las redes sociales. Hay gente que se levanta con el teléfono en la mañana, antes de orar y antes de leer la Biblia, hasta se van al baño, se van a acostar, el esposo le da la espalda, ella le da la espalda y los dos están. Y luego dicen: ¿por qué no tengo la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios no me usa? Por la misma razón de que tú eres un rebelde. ¿Por qué? Porque no quieres someterte a Dios. El teléfono es esencial para comunicarte con hermanos, con hermanas, para cosas que son lícitas. Pero cuando tú estás viendo algo que no está bien y que te está robando la intimidad con Dios, este aparato se vuelve ¿qué? Un ídolo para ti y para mí. Aleluya. Hay mujeres que ni le dan de comer a los esposos por estar con el teléfono. Aleluya. Diga, hermano, algo. Háblame, Señor. Yo les dije, hermano, yo no brinco ni salto ni nada, pero hermanos, Dios me ha dado la modalidad en Dios, el talento de ser un maestro para dar la palabra que nos haga reflexionar. Porque podemos brincar, saltar y todo eso, y salimos bien emotivados, pero hermanos, nos están inyectando ¿con qué? Con emotividad, y nos están separando de la palabra de Dios. Aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera, ¿qué? A mi camino. La palabra de Dios es como miel que destila del panal, ¿sí o no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuánto te está robando las redes sociales con la intimidad que debes tener con Dios? Hay un hermano en El Paso que les dice a su congregación: hermanos, vengan y dejen todos sus teléfonos aquí apagados, porque el Espíritu Santo no se comunica con ustedes por el teléfono. Aleluya. Se comunica aquí en el altar. Aquí en el altar. Aleluya. Si tú quieres que Dios te hable y que te haga poderoso en la palabra, modula, regula tu práctica con tu teléfono celular. Concluimos, cierro. Para hacer columnas de sabiduría en la casa de Dios necesitamos aprender sabiduría y no desecharla. Proverbios 1:100 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahorita más que nunca, hermanos, la iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Aleluya. Ahorita la iglesia tiene que estar bien motivada para buscar las cosas de Dios. Avivamiento no es un buen grupo musical, no es un buen predicador. Avivamiento es cuando nosotros reconocemos que estamos mal con Dios y ahí empieza, nos queda a Dios hacer el avivamiento que tanto deseamos. Aleluya. Menos no va a haber avivamiento. Va a haber eventos emotivos, pero no el avivamiento que el Espíritu de Dios quiere hacer. Si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, se convirtieran de sus malos caminos, de sus pecados, y ahí está la palabra de condición, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Yo quisiera, hermanos, en esta noche, yo no los conozco, ¿verdad? Conozco poco esta congregación, pero yo le pido una cosa: póngase sobre sus pies, y si en esta tarde usted siente que no es una columna, que, hermanos, está haciendo algo que está deshonrando a Dios, pásele. Aquí nadie lo va a criticar, pues es la casa de Dios, ¿sí o no? Amén. Y si usted pasa porque realmente quiere hacer un cambio en su vida. Si usted quiere estar allá y quiere persistir en tener esa postura, Dios lo respeta, pero usted sabe que no va a caminar bien. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos hacer un análisis y decirle: Señor, yo no he delegado esta parte a ti, Señor, y yo te pido que tú me perdones? Pásele, por favor. Yo quiero orar por ustedes antes de